Como protagonista. Sí, estamos en comunicación como todos los martes hasta ahora con Raúl Muriete. Él es doctor en educación y profesor de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Hola, buenos días chicos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Raúl. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, la semana pasada dio mucho que hablar justamente la columna en función del término que habías traído para que lo veamos, lo hablemos, lo charlemos, lo trabajemos juntos. Y vamos a seguir bajo esta línea, bueno, pero más enfocado al tema de la pandemia, ¿verdad? Sí, claro, cómo no. No estoy escuchando bien, no sé, Adrián estaba hablando, ¿verdad? Sí, sí, Adrián, Adrián. Ah, hola Adrián, te escuchaba un poquito lejos. Y con eco estoy escuchando, me escucho a mí mismo, pero por ahí no sé por qué. Por ahí por el retorno, ¿vos estás escuchando la radio o alguna cuestión o...? No, nada, solo el celular, pero no importa, no, los escucho bien igual. Bueno, bueno, bueno. Sí, claro, la idea sería, es un lindo término, la verdad que vale la pena seguirlo conversando. Para recordarle a la audiencia, la idea de parresía era decir la verdad, ¿no? Y de alguna manera exponerse al decirla. ¿Se acuerdan que eso fue lo que quedó patente la vez pasada? Espero que ninguno de ustedes haya ensayado esta actitud esta semana y haya quedado sin vivienda o sin pareja. Estamos viviendo la radio. Sí. Ahí Belén se ríe. Bueno, el tema sería un poco reflexionar ahora, que charlábamos con Gonzalo estos días, de tomar de poner este tema en ejercicio. Por ejemplo, con el tema de los científicos y los intelectuales que sacaron este documento de infectadura, ¿se acuerdan que salió esta semana? Sí, De algún sí. modo criticando las medidas del gobierno. Ujú. Y entonces sería interesante preguntarnos si esa gente actuó o no con parresía, ¿no? Me parece que estaba bueno preguntárselo desde ese lugar. Nada, hay muchos temas para tratar. Para ser muy concreto, yo lo que diría es lo siguiente. El parresiasta siempre dice la verdad con su más profundo sentido ético y político, ¿no? Ujú. Y de algún modo uno debería pensar que los actores que firmaron esta nota se pusieron en riesgo de decir la verdad, porque muchos son empleados públicos de los que firmaron esa nota, como la investigadora Tapita, y de algún modo puede estar sometida a algún tipo de sanción. Uno espera que en democracia no ocurra, pero siempre uno sabemos bien que las sanciones pueden llegar por cualquier lugar. Entonces, digamos, uno se pone en riesgo de decir la verdad. El tema es que en algún sentido hay que evaluar también la actitud de quien dice la verdad, si la ha dicho de manera profundamente ética, que es la discusión que hay con ella, porque en muchos lugares de que apareció públicamente se ha contradecido lo suficiente o ha dicho cosas que luego no fueron verdad, respecto a la persecución y otro tipo de actitudes que ella aduce de que ha sido objeto. Pero más allá de eso, lo interesante es de la nota, a mí me parece que está bueno que en algún sentido aparezcan personas que intenten ser parresiastas. Esto es, criticar la política. Y ahí me tomo 2 segundos para decir lo siguiente, chicos. Hay que ser realista que los gobiernos, los gobiernos los grupos que nos gobiernan, no representan a todos, pretenden gobernarnos a todos, pero no representan a todas las clases sociales a las que pertenecemos. Claro. Yo me siento más identificado, digo, en términos de clase, con este gobierno y no con el anterior. Y de otro le pasará al revés. Entonces, lo que los gobiernos hacen cuando ejercen políticas, no están haciendo la verdad, están promoviendo políticas que tienen que tener algunas características, ¿no? O sea, una política pública tiene que tener un interés, seguramente, de lograr resultados, ¿no? Y que esos resultados sean beneficiosos para algún tipo de objetivo. Supongamos, Claro. esta política pública que tomó el gobierno quiere, de alguna manera, que la gente no muera, tiene aceptabilidad social todavía, tiene viabilidad política, y es una política que no se sostiene en el plano del ser, sino del deber ser. Es lo que el gobierno cree con el asesoramiento político, que es lo que se debe hacer, ¿no? Claro. Entonces a las políticas públicas, a las políticas que llevan adelante los gobiernos, hay que evaluarlas por los objetivos que proponen, ¿no? Si son esos o no son esos, si son más rápidos o más lentos, si son más justos o menos o más injustos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces Sí, está sí, sí, bien sí, sí. que podamos criticar la política pública, porque la política pública no es la palabra sagrada. No, no, por Si no supuesto estaríamos que no. en un aspecto religioso de la vida, ¿no? Porque si bien la ciencia apoya la decisión del gobierno, los gobiernos de algún modo
ejercen una decisión política, ¿no? Digo, en la política pública, si uno la piensa como acciones que realiza el gobierno, qué sé yo, respecto a objetivos que son comunes, salud, vivienda, economía, educación, infraestructura, etcétera, realiza acciones para alcanzar esos objetivos y las realiza con apoyo de algún tipo de conocimiento de la ciencia. Pero finalmente se arriesgan, ¿no? Son aplicadas y tienen que ser evaluadas. Lo que dice esta gente de infectadura hace una alarma respecto al cierto enamoramiento del aislamiento. Y yo creo que ahí hay una falla, creo, en la lógica de la parresía, por eso que quizás no está la parresía puesta allí como un todo. Es decir, bueno, no tomaron en cuenta lo que todavía genera gran aceptabilidad social, que es la modalidad de la enfermedad, digamos, ¿no? La medida que tomamos en el plano de aceptabilidad social y de acción comunitaria respecto a que el virus se maneja de una manera y estamos manejándonos bien respecto a la lógica del virus con la lógica del aislamiento. Pero finalmente, digamos, se supone que va a ser evaluada en algún momento esta política. Y lo interesante, que a mí me gusta señalar esto, que antes se suponía que los estados tomaban decisiones, tenían información perfecta y se tomaban decisiones perfectas sobre la práctica social. O sea que los comportamientos de los sujetos iban a estar adaptados siempre a las expectativas. Y ahora las expectativas de los sujetos sociales son anticipadas. Qué sé yo, el que tiene una fábrica de campera está esperando, compró campera anticipadamente a pesar de la pandemia y va a ver cómo las vende. No, está actuando en función de la política, claro, igual, el agente social, el sujeto social, el ciudadano. Por lo tanto, está tomando actitudes anticipadas y la gente está toda esperando que se levante en algún momento. Tenemos expectativa que se va a levantar en un momento o en otro. Entonces, lo que hay que pensar aquí es que los estados no son siempre, no es un estado benevolente, no es un estado religioso en el que estamos. Es un estado dirigido por políticos, economistas, y que se reúnen para pensar la política desde algún lugar, ¿no? No son todos keynesianos, esa fantasía que tenía el famoso Keynes en los años 30, que ellos eran una élite de intelectuales desinteresados que pensaban lo común. En realidad también eran un grupo interesado. Claro, sí. siempre hay intereses alrededor de esto. Ustedes me interrumpen, chicos, si no sí. Estoy haciendo una clase. No, está perfecto, te estábamos escuchando atentamente, Raúl, buen día. Mira, ayer justamente estaba leyendo que en Dinamarca estaban un poco arrepentidos de todas las medidas que se tomaron, decían que se tomaron medidas rápido y por miedo y por temor a lo que pasaba, sin saber qué, pero hoy, digamos, con el diario del lunes, hubiesen hecho otra cosa, ¿no? Como que no hubiesen cerrado las escuelas, hubiesen mantenido quizás el distanciamiento, pero no hubiesen cerrado bares y todo eso. ¿Cómo crees vos esto? ¿Esto corta, digamos, de alguna forma la palabra oficial, un país que ya avanzó o no? ¿O cómo funciona esto con la parresía? ¿Es algo de pura verdad o no? Sí, hoy yo creo que tengo un problema de audio, chicos, pero yo estoy más sordo esta mañana. Pero vos me decís, Belén, el gobierno nacional, si está arrepentido de la política que desarrolló. No, ayer salió una noticia del gobierno de Dinamarca, que bueno, que hoy ya están saliendo, digamos, de la pandemia y demás, y hoy analizando con el diario del lunes todo lo que pasó, los resultados de la pandemia, dicen que tomaron medidas apresuradas o medidas por miedo, y que hoy con esta información no hubiesen hecho un confinamiento tan estricto como lo hicieron. Hubiesen dejado, por ejemplo, la escuela abierta, hubiesen dejado los bares abiertos, pero con distanciamiento. Esto de alguna muy buena forma, la pregunta. Claro. Sí, está muy bien tu preocupación, porque es la que yo también tengo, ¿no? Digo, la noción diario del lunes tiene que ver con esta idea, ¿no? Volvamos a repasar entonces. Una política pública aplica conocimiento científico, supuestamente. Pretende una relación medios y fines respecto a una valoración. Pero finalmente es una cuestión de elección, ¿no? Entonces, no es lo verdadero la política pública, es una posibilidad de que lo que se está atacando sea la mejor manera, sea la más eficaz, sea la más viable, sea la más consistente técnicamente y tenga mayor aceptabilidad social. Por lo tanto, siempre que se hace política se corre un riesgo. No hay criterio de verdad, sí hay metodologías para fijar la verdad sobre ciertas prácticas en términos más bien científicos, pero no tiene criterio de verdad. Es un riesgo, finalmente es una decisión de riesgo, se arriesga. Claro. ¿No? Es una decisión del plano de la política. Por eso antes había un filósofo que se llamaba Kierkegaard, que decía que lo más terrible, lo más traumático que al hombre le puede pasar es tener que decidir.
Claro. Él llegó a decir que la decisión era el momento de la locura, ¿no? Claro, pero lo que hoy, una decisión que toma un gobierno en frente a esto la muestra como verdad pura y absoluta e indiscutible, ¿no? Para que se acate. Sí, cuando uno escucha al gobierno, por lo menos el gobierno nacional que nosotros tenemos, no lo plantean tanto como... Vieron que el presidente dijo, bueno, es lo que creemos, es la más efectiva, la más sostenible socialmente. No dicen esto es lo verdadero. ¿No? Sí. Ellos creen que esta es la mejor política frente a las circunstancias en las que estamos. No dice... Yo creo que cuando se equivoca el presidente es cuando empieza a usar criterio de contrastabilidad científica. Nos va mejor que Brasil, mejor que Suecia. Claro. Ahí se pone un poco arrogante, claro. Y la verdad que no tiene sentido hacer esas comparaciones, ¿no? Cada circunstancia es propia y quiere aplicar ahí, cuando compara, erróneamente creo yo, contrastabilidad científica a un proceso que todavía no ha finalizado. Entonces todavía está en marcha. Y tampoco tiene sentido evaluar, digamos, cuando uno mira a Argentina a nivel mundial, estamos con un país con muchos problemas económicos, pero sin conflicto social, con mucha aceptabilidad de la política, con una discusión política bastante sostenible en términos generales, estamos bastante bien. Sí, digamos que además estamos bastante bien. Digamos que la figura del primer mandatario nacional de alguna manera le genera en su discurso, a través de la decisión, en su política pública, le genera esta sensación de veracidad a lo que están llevando adelante. Más, porque, a ver, entendamos lo siguiente, que si no fuese así, tendría realmente estos conflictos sociales de los que hoy no estamos hablando, conflictos mucho más grandes como sí pasa en otros países. De alguna manera, más allá de que él habla desde, bueno, él cree que son las mejores medidas, de que no son políticas, de que la política pública, como vos decís, no es algo sagrado, es algo que puede ser cuestionado. Hasta el momento, por ahora, los resultados lo acompañan y eso lleva cierta tranquilidad o la sensación de veracidad a la población, que en definitiva son quienes definen si van a acatar o no. Sí, eso es verdad, pero bueno, acordate que también el acatamiento no es tan libre, está regulado desde el Estado y es policial también, ¿no? Hace mucho tiempo que por eso es la crítica del grupo de infectadura, que lo que vos decís es correcto, Luis, pero ellos le agregan el fuerte control que hay del Estado respecto en términos del control policial que no habíamos vivido nunca. Y eso es interesante igual, ¿no? Claro. Es a Dios rogando con el mazo dando, de algún modo. Sí. Hay regulación de la política. Pero igual, tenés razón, yo creo igual que es la mejor, que hasta ahora vamos bien, los resultados acompañan, y eso muestra que la política pública es una decisión que va con cierto estamento de lógicas que tienen que ver con objetivos, viabilidad, sostenibilidad técnica, etcétera, pero finalmente son políticas que la gente las termina aceptando o no las termina aceptando, ¿no? Sí, a ver. Disculpa que te interrumpa. En realidad sí. Pensaba, ¿no? Uno habla de la cuestión nacional, del mensaje que envía el presidente, y después lo traslado al primer mandatario provincial, en donde se encuentra no solamente con una población que descree justamente de lo que dice, porque convengamos que si esto dependiese solamente de las provincias, realmente la provincia del Chubut estaría bastante complicada, porque no hay credibilidad a la figura del gobierno provincial. De hecho, incluso entre los mandatarios de cada una de las intendencias hay cierta reticencia a hacerse cargo o a definir o a acatar lo que dice el gobierno provincial, ¿no? Caso de Puerto Madryn, cuando detectan en Trelew que tenés casos de circulación del virus y se decide volver atrás con una medida, una política pública, y el mismo intendente decide, no, yo voy a sostener los comercios, vamos a cortar lo más que podamos la circulación, pero los comercios no. Entonces, ¿qué mensaje se le da a la gente? Evidentemente uno recae en el discurso presidencial porque el provincial termina siendo ambiguo, y eso es un mensaje a la gente bastante complejo. Sí, ese mensaje también se mide en términos de la acción de la política y la representatividad. Ahí entramos en otra discusión que tiene que ver con el carácter de la representatividad y el poder político, ¿no? Evidentemente yo
estoy convencido de que por las medidas políticas que el gobierno provincial de nuestra provincia toma, cada vez se aleja más de la aceptabilidad social, digamos, ¿no? Da la impresión de que por momentos no tiene hasta sensibilidad social en las decisiones que toma y no resuelve problemas que son comunitarios bastante importantes, como el tema de los docentes, y ha dicho, digamos, que no es su prioridad la educación y la cuestión más comunitaria, o sea, se aleja constantemente de la aceptabilidad social. Ahí me parece que el gobierno provincial toma una cantidad enorme de medidas sin sostenimiento técnico, sin relación a objetivos planteados que se pueden evaluar, tomando los caminos más injustos, no le preocupa la aceptabilidad social, etcétera. Por ahora tiene inviabilidad política en cierto plano, y ahí estamos con un problema de descrédito social comunitario. Me parece que el discurso que todavía se sostiene en la provincia es el gran discurso de la nación todavía, ¿no? El gran discurso del gobierno nacional, como decís vos, que todavía tiene una gran aceptabilidad social. Pero bueno, como todo, esto hay que discutirlo. Por eso que me parece que en algún sentido, y esto no quiere decir que yo esté de acuerdo, en algún sentido, volviendo al concepto de parresía, la carta de la gente que habló de infectadura, con la que estoy en las antípodas ideológicas, por supuesto, lo quiero aclarar, tiene una cierta actitud parresiasta, y no la tiene la carta de adhesión de los 16.000, no sé cuántos fueron, intelectuales y políticos que adhieren al gobierno, ¿no? Porque adherir a un gobierno que ya tiene poder es muy cómodo, claro, ¿no? Por no decir, usar la palabra de algo de medias y algo así, digo, esa manifestación de apoyo es de algún modo muy cómoda, digamos, no es parresiasta, ¿no? Está a favor del poder, digamos. Entonces, de algún modo hay que evaluar esta crítica al poder, hay que tomarla, hay que reconocerla y evaluarla, hasta qué punto es veraz esta crítica al poder. No, digo, ahí también en la carta de la infectadura está Sebrelli, que es un intelectual muy importante, pero ha llegado a decir cada barbaridad, compararnos con el gueto de Varsovia, las medidas políticas en la Cava, en el AMBA, claro. Dijo barbaridad. Entonces su grado porque digo, salirse por el lado de la locura hace que la parresía no tenga significado, ¿no? La parresía es alguien que dice la verdad diciendo que lo que cree que es verdad para una comunidad o para él mismo. ¿Se entiende? Y es interesante esto que decías, ¿no? De tomar riesgos. Lo que sucede con muchas de estas personas que firmaron la carta es que han sido funcionales a ciertas cuestiones previas que también les dan un descrédito al momento digamos, de querer arrogarse cierta cientificidad en los términos. Creo que ya inclusive la unión de estas palabras, ¿no? Esta infectadura ya de por sí desmerece un montón de términos y estamos en una época donde las categorías se licúan y casi todo se entiende por todo, ¿no? Es decir, nada tiene un significado específico. Así que bueno, Raúl, tenemos un montón de cosas para seguir hablando. Vamos a seguir cada martes hablando de estos temas que realmente me parece importante poder tener un espacio en la radio para poder discutir estas cosas que muchas veces quedan en los círculos de la academia y que realmente pueden servir para analizar la realidad, para entender lo que nos pasa y para sacar conclusiones, ¿no? Que creo que es lo más importante de todo esto. Así bueno, chicos, te agradecemos el llamado, Raúl, y estamos en contacto para el martes que viene. Dale, listo. Un abrazo para todos ustedes, chicos. Abrazo, Raúl. Todos ustedes, chicos. Abrazo, Raúl. Todos ustedes, chicos. Abrazo.